En el video anterior estuvimos revisando los componentes y su ubicación para obtener un circuito de avance rápido y trabajo lento. Veíamos que los componentes de este circuito eran una válvula direccional principal conectada a un cilindro, en este caso de tipo diferencial, que posee conectado a su vástago un mecanismo de leva para el accionamiento de la válvula desaceleradora, donde la válvula desaceleradora era lo que veíamos acá, que básicamente constaba de una válvula direccional de dos vías, dos posiciones, accionada mecánicamente por rodillo con retorno por resorte, y que posee en paralelo una válvula antirretorno. Esa válvula desaceleradora va conectada al puerto que conduce a la cámara derecha del cilindro, pero también tenemos en paralelo lo que sería una válvula reguladora de caudal. En el caso de este símbolo, es una reguladora de caudal compensada por presión y por temperatura. Ahora pasaremos a estudiar el funcionamiento total de este circuito. Para estudiar el funcionamiento del circuito, vamos a realizar un análisis de las diferentes situaciones que se presentan con la conmutación de las diferentes válvulas que tenemos. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar cuando la válvula direccional principal se encuentra centrada. Entonces, esta válvula posee un centro de tipo abierto. Entonces, la válvula toma el aceite del tanque, lo presuriza y lo envía por esta línea. Si ese flujo posee una presión menor al ajuste de la válvula de seguridad, entonces la válvula de seguridad permanece cerrada y ese flujo continuaría subiendo por esta línea. En este punto encuentra dos caminos: seguir hacia el cilindro o tomar este camino. Entonces tenemos que tener presente que el aceite siempre toma el camino de menor resistencia, y podemos ver que este camino de la derecha permite conducir el fluido hacia tanque. Por lo tanto, ese será el camino de menor resistencia, ya que si toma el camino que va hacia el cilindro, pues va a tener que generar una presión para poder mover el vástago. Entonces, tomaría el camino hacia la derecha, que es el camino de menor resistencia, y ese flujo iría directo a tanque. Entonces, mientras se mantenga la válvula direccional centrada y tengamos un centro de este tipo, entonces tenemos que el caudal de la bomba es descargado a tanque. En esta situación aún no tenemos movimiento del cilindro, por lo tanto, aún no ha entrado a involucrarse la válvula desaceleradora. Ahora sí vamos a pasar a analizar situaciones donde se empieza a generar movimiento del actuador. La segunda situación que vamos a analizar es cuando se energiza el solenoide A de la válvula direccional principal. Entonces, cuando energizamos este solenoide, se conmuta la posición derecha de la válvula, que es la que vemos en la figura. Entonces tendríamos lo siguiente: la bomba toma el aceite del tanque, lo presuriza y lo envía por esta línea. Si ese flujo posee una presión menor al ajuste de la válvula de seguridad, entonces la válvula de seguridad permanece cerrada y ese flujo continúa por esta línea. Al llegar al puerto P de la válvula direccional, ese flujo es dirigido hacia el puerto A y continuaría subiendo por esta línea hasta llegar a la cámara izquierda del cilindro. Si tenemos flujo entrando por este puerto del cilindro, entonces se produce la extensión del actuador. Al producirse la entrada de flujo por este puerto del cilindro y la extensión, vamos a tener que la cámara derecha del cilindro va a ser desalojada. Entonces tendríamos el fluido escapando por este puerto. Aquí va a llegar a un punto en donde puede tomar dos caminos: un camino hacia la válvula reguladora y otro camino hacia la válvula desaceleradora. Entonces debemos tener en cuenta que el fluido siempre toma el camino de menor resistencia. Entonces acá vamos a tener un estrangulamiento.
lo cual es una resistencia mayor. Entonces el fluido va a tomar este camino hacia la derecha, hacia la válvula desaceleradora. En este punto va a encontrar una división donde podría pasar o a través de la válvula direccional de la válvula desaceleradora o a través de la válvula antirretorno. Pero tenemos que la válvula antirretorno no permite el flujo en ese sentido. Entonces el flujo pasaría a través de la válvula desaceleradora que se encuentra totalmente abierta. Entonces ese fluido vendría por toda esta línea, llegaría a este punto está conectado al puerto B de la válvula y entonces como tenemos esta posición conmutada, el puerto B quedaría unido a tanque y ese flujo sería descargado a tanque a través de la válvula direccional. Entonces, cuando se energiza el solenoide A y aún no ha sido accionada la válvula desaceleradora, lo que tenemos es el avance rápido del actuador. Aquí hemos dicho que la válvula desaceleradora aún no ha sido accionada. Recordemos que esta válvula es accionada mecánicamente por este rodillo y que el accionamiento lo va a realizar la leva que se encuentra conectada al vástago del cilindro. Entonces, mientras esta primera superficie se encuentre en contacto con el rodillo, entonces ese rodillo no se va a desplazar, o sea, la válvula permanece en su posición normalmente abierta. Una vez empieza esta transición y empieza a tener contacto esta segunda superficie, entonces ya tenemos que el rodillo se mueve conmutando la otra posición de la válvula. La tercera situación que vamos a analizar es cuando se acciona el rodillo de la válvula desaceleradora. Que esto sucede cuando esta segunda superficie de la leva entra en contacto con el rodillo durante la fase de extensión del cilindro. Entonces, lo que tenemos en esa extensión es que la posición derecha de la válvula direccional principal está conmutada, la bomba envía el flujo por esta línea, se está llenando la cámara izquierda del cilindro, el cilindro se encuentra en extensión y la cámara derecha se encuentra siendo desalojada, que como ya vimos tiene dos caminos, o hacia la válvula reguladora o hacia la válvula desaceleradora. Pero como el rodillo fue accionado, quiere decir que esta válvula pasa de estar totalmente abierta a estar totalmente cerrada. Entonces ese volumen de aceite que estaba escapando por la válvula desaceleradora ya no puede escapar a través de ella, tampoco puede pasar a través de la válvula antirretorno. Entonces el único camino que le queda es pasar a través de la válvula reguladora de caudal. En conclusión, este avance rápido lo obtenemos cuando la válvula desaceleradora está totalmente abierta, que eso es en esta región de movimiento del vástago del cilindro, cuando tenemos esta superficie en contacto con el rodillo. Entonces tendríamos que el volumen de aceite atrapado en la cámara derecha del cilindro pasaría a través de la válvula reguladora de caudal. Si analizamos la disposición de esta válvula reguladora de caudal, vemos que ya está ubicada de manera que se genere una regulación a la salida. Si recuerdan los videos de válvulas de control de caudal, allí vimos que existían tres formas para realizar la regulación del caudal, que eran regulación a la entrada, regulación a la salida y regulación por sustracción o sangrado. En este caso tendríamos una regulación a la salida y allí vimos que siempre que se genere una regulación a la salida de un actuador se va a generar una apertura de la válvula de seguridad principal del sistema, ya que en el cilindro, en el actuador, lo que vamos a tener es una entrada y una salida que está siendo regulada. Por lo tanto, todo el caudal que manda la bomba no puede ingresar al cilindro. Entonces va a tener que escapar a través de la válvula de seguridad. Si desean revisar con más profundidad
esto de la regulación a la salida y por qué se genera la apertura de la válvula de seguridad en este tipo de regulación, les dejo un enlace en la descripción que los lleva a un video donde se trata específicamente ese tema. Y también se los dejo por acá en una tarjeta. Retomando el análisis de nuestro circuito, tendríamos que por esta regulación a la salida se genera una apertura de la válvula de seguridad. Entonces parte del flujo de la bomba seguiría por este camino para llenar la cámara izquierda del cilindro y seguir produciendo la extensión, y la otra parte sería descargado a tanque a través de la válvula de seguridad. Si continuamos revisando el flujo de esta línea que pasa a través de la válvula reguladora, tendríamos que continuaría por toda esta línea y sería dirigido del puerto B hacia el puerto T, pasando finalmente a tanque. Entonces, en este caso, cuando se acciona el rodillo de la válvula aceleradora, lo que tendríamos es el avance lento o trabajo lento. Esto gracias a la válvula reguladora de caudal, que va a generar una disminución de la velocidad del actuador. Este avance lento va a continuar mientras el rodillo se encuentre en contacto con toda esta superficie, hasta alcanzar la extensión total del actuador. Finalmente vamos a analizar la última situación del circuito, para lo cual vamos a suponer que el cilindro se encuentra totalmente extendido. Esta situación es cuando se energiza el solenoide B para poder producir el retorno del cilindro. Nuestro solenoide B será el solenoide que encontramos a la izquierda de la válvula. Entonces, al energizar ese solenoide, se conmutaría esta posición en la que conectamos puerto P con puerto B y puerto A con puerto T. Entonces lo que tendríamos es lo siguiente. La bomba toma el aceite del tanque, lo presuriza y lo envía por toda esta línea. Si la presión es menor que la presión de la válvula de seguridad, entonces la válvula de seguridad permanece cerrada y el flujo continúa por esta línea. Al llegar a la válvula direccional pasa del puerto B hacia el puerto T. Luego tendríamos por acá la salida del aceite presurizado. Entonces, ese aceite toma este camino, que finalmente iría hacia la válvula desaceleradora. En este punto puede tomar dos caminos, o por la válvula direccional de la desaceleradora o por la válvula antirretorno. Recordemos que como el cilindro se encuentra totalmente extendido, esta superficie está en contacto con el rodillo, por lo tanto esta válvula se encuentra cerrada. Entonces el flujo pasaría hacia la válvula antirretorno. En este sentido, de derecha a izquierda, la válvula antirretorno se abre, permitiendo que el fluido finalmente pase por toda esta línea y llegue a la cámara derecha del actuador. Al llegar a esta cámara derecha, se produce lo que sería el retorno del cilindro. El volumen de aceite atrapado en la cámara izquierda escaparía, pasaría por toda esta línea y como el puerto A se encuentra conectado con el puerto T, entonces ese volumen de aceite sería descargado a tanque a través de la válvula direccional. De esta forma es como se empieza a producir el retorno del cilindro. Luego va a llegar un momento en que el rodillo pasa de estar en contacto con esta superficie a estar en contacto con esta otra superficie. Entonces, en ese momento, esta válvula desaceleradora se volvería a abrir, pero el circuito permanecería funcionando tal cual como acabamos de analizar. El flujo de la bomba vendría por esta línea, pasaría hacia el puerto B, sería dirigido por esta línea, pasaría a través de la válvula desaceleradora,
continuaría hasta llegar a la cámara derecha del cilindro, produciendo el retorno del mismo, y la cámara izquierda sería desalojada a tanque a través de la válvula direccional. Entonces, como podemos ver, ese retorno se produciría todo a una misma velocidad. Con esto que acabamos de estudiar pudimos ver el funcionamiento del circuito de avance rápido y trabajo lento usando una válvula deceleradora. En el próximo video realizaremos la simulación de este circuito en FluidSim para poder ver la conmutación de las diferentes válvulas y los diferentes estados de funcionamiento del circuito. Los invito a suscribirse al canal y darle like a estos videos. Gracias.